otro más de las mesas de análisis de Carmen Aristegui, una Carmen Aristegui que ha sido señalada duramente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero pues con estas mesas de análisis y con estos golpeadores, híjole, es difícil entender a la Carmen de hoy con la Carmen por la que mucha gente salió a defender en su momento en años anteriores. Tienes a Ricardo Rafael, a Sergio Aguayo, a Denise Dresser, tienes ya incluso a Anabel Hernández, en fin, ¿cómo ves la situación, Manuel? Yo creo que en toda esta disputa y en este golpismo mediático que estamos viendo en las últimas semanas de manera muy exacerbado contra López Obrador, esta ofensiva contra los hijos, que le fue muy difícil al presidente esta situación. Eh, Hay también un componente importante de una lucha de clases. Eh, a estos periodistas de élites o que han formado parte de las élites, que se han beneficiado de los abusos del régimen neoliberal, así hay que decirlo, que sus carreras estuvieron, digamos, atadas a estos vínculos, a estos grupos de poder en mayor o menor medida. Pues ahorita están muy desencajados precisamente por esta confrontación abierta entre la presidencia de la República y estas élites periodísticas, entre las cuales pues incluyen personajes como Ricardo Rafael, que desde hace ya un buen rato pues ocupan espacios de privilegio en los medios de comunicación. Y lo mismo pasó con el caso de Loret de Mola y demás, ¿no? Mientras llevan años matando a periodistas, ahora sí que periodistas de a pie, están reportando en las calles, en estados muy peligrosos, sumidos por la violencia. Yo no he visto a ninguno de estos periodistas o a muy pocos en las protestas cuando ha habido asesinatos de periodistas, y al menos yo llevo ya un buen rato asistiendo a esas marchas, pues, por lo menos desde 2015, 2016, desde 2015 más o menos. Y yo al menos no me ha tocado ver por ahí a personajes como Ricardo Rafael y demás. Entonces, me parece que de alguna manera hay un componente importante de lucha de clases en este asunto, y cuando la confrontación llegó a un periodista o a un comunicador, porque no le puedo llamar periodista, como Carlos Loret de Mola, pues inmediatamente saltaron estas élites, ¿no? Porque les estaban tocando a uno de los suyos, a un integrante, a un beneficiario y a un defensor de la derrotada oligarquía neoliberal, que siguen reclamando sus privilegios, que se construyeron a base del abuso sobre las clases trabajadoras, con medidas como el outsourcing, por ejemplo, ¿no? Que estos personajes defendieron. Y ahora resulta que hasta Felipe Calderón, pues también es de los Lorets, como ahora yo les digo, ¿no? A estos que todos son Loret, que es como un álbum de estampas de los coleccionable de los integrantes de la derecha mexicana, ¿no? Y del sector más golpista de la derecha mexicana. Entonces creo que pues esta situación es evidente en todo este conflicto, y que durante años de que mataron a periodistas rasos, pues no les importaba, pero ahorita que osaron cuestionar y responder a algunas de las mentiras y de las inconsistencias que han publicado en las últimas semanas, que tienen claras intenciones políticas, porque digo, quien a estas alturas siga creyendo que la información que difunden medios como Latinos o Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no tienen una clara agenda política, pues una de dos: o está pecando de ingenuidad al extremo, o de plano hay un intento por engañar al público, ¿no? Entonces, creo que toda esta situación está muy, muy inmersa en esta confrontación abierta, porque no es López Obrador contra todos los periodistas, como están tratando de construir esa narrativa, sino contra unos periodistas o comunicadores de élite que han sido mercenarios informativos de los grupos de poder que saquearon al país durante décadas. Entonces, ahora que no nos vengan con que son periodistas libres, imparciales, autónomos, objetivos, neutrales, independientes, cuando pues esa narrativa pues, les conviene muy bien para el golpeteo político, y que hemos visto cosas que llaman la atención, ¿no? En el fin de semana pasado estuvo, por ejemplo, este señalamiento que hizo la Embajada de Estados Unidos, de que
se pronunciaban en contra del asesinato de periodistas. Es decir, el gobierno de Estados Unidos ya también está usando este tema de la violencia contra periodistas, que es lamentable, es criticable y es condenable, pero la manera en que lo están usando estos grupos, como el gobierno de Estados Unidos, los grupos de la oligarquía derrotada neoliberal en México, para hacer política y tratar de posicionar su agenda restauracionista de los privilegios de las élites neoliberales, me parece una cosa terrible y muy preocupante, y lo estamos viendo también con algunos medios extranjeros, ¿no? Ahí estaba hoy comentando el presidente López Obrador sobre este editorial que publicó el Washington Post, pidiéndole a Joe Biden que regañe a López Obrador por la situación y el ataque, así dijo el Washington Post, contra la prensa en México. Y es curioso y muy paradójico que se lo pidan a un presidente como Joe Biden, que en enero pasado insultó a un reportero de Fox News llamándole hijo de perra en una conferencia de prensa, ¿no? O sea, ¿a qué clase de juego están jugando estos medios hegemónicos estadounidenses que están defendiendo los intereses de la oligarquía, y que si fueran tan congruentes con lo que predican, pues no tendrían entre sus columnistas a un mentiroso probado y a un experto en montajes como lo es Carlos Loret de Mola? Y creo que lo mencionaba hace rato,